Queridas amigas y amigos de BPI TV, sean ustedes bienvenidos de nuevo a Alba Cecilia vía web, Alba Cecilia en directo, nuestro programa de todos los miércoles que ahora ha pasado con esta situación de pandemia que estamos viviendo a hacer desde casa. Y no lo hacemos los miércoles, lo hacemos distintos días de la semana. Estamos listos, preparados, con esta cápsula de información siempre con información de primera, como la vamos a tener en el día de hoy con Luis Vicente León, director de Data Analysis. Me encanta Luis Vicente porque además él es economista y con él se puede hacer un análisis de las dos cosas. Bienvenido, Luis Vicente. ¿Cómo estás? Un placer. Estar aquí. Un placer. Desde casa. Distante pero no ausente. Así que es. siempre presentes en lo que significa pues nuestra vida política, económica y social. Y justamente eso es lo que tú analizas cuando haces tus encuestas, Luis Vicente. Y yo decía, nos puede hablar de las dos cosas, o de las tres, o de las cuatro, porque es que Luis Vicente se ha convertido en un analista nato de todo lo que para los venezolanos significa un problema. Y desde hace rato no estamos viendo mucha solución, sino problemas. Yo quisiera empezar por el aspecto político, porque yo estoy escuchando del lado del gobierno que están hablando mucho del Consejo Nacional Electoral, de las elecciones de diciembre, y lo poquitico que dice la oposición, que no ha dicho nada hasta este momento, porque no se ha pronunciado sobre este proceso electoral que se avecina, es que que estamos en una vía legal, que esa es la vía, que la vía todavía no se han puesto de acuerdo, que pareciera que viniera una tarjeta de unidad, pero no lo asoman todavía, no hay acuerdo, sí hay reuniones, pero el ciudadano común y corriente, Luis, se siente como en angustia, porque dice, bueno, lo que faltan son 3 meses por un proceso electoral que el gobierno está anunciando como muy platillo. Tú ves el Canal 8 y todos los días hablan del Consejo Nacional Electoral y de la cantidad de gente haciendo cola para inscribirse. Entonces son como dos países y dos realidades distintas. ¿Cómo lo analizan ustedes en Data Analysis? Mira, con el tema de las elecciones parlamentarias es evidente. Primero, es recordar que el Parlamento se vence. Más allá de la diatriba política, de la ilegitimidad que pueda haber en las convocatorias de los procesos, en el irreconocimiento de las instituciones, bueno, las opiniones que podamos tener sobre el dilema de participar o no participar en una elección que controla una institucionalidad que tiene un sesgo evidente, que no representa un árbitro completamente puro, ni insesgado, ni objetivo, que además acaban de ser intervenidos los 3 partidos más importantes de la oposición y entregados sus directorios a quien la institucionalidad que el gobierno controla decidió que se los iba a dar. Es decir, que es más o menos así como que tú tienes un club de amigos y el gobierno decide nombrar el directorio de tu club de amigos. O sea, él, no tú, decide quién es tu director. Entonces, bueno, claro, tú miras eso y te podría más o menos horrorizar en términos de lo que podría ser, digamos, la comparación de una cosa así con la democracia, con la transparencia, con las elecciones competitivas. Ninguna condición de competitividad se cumple en estos procesos electorales. Pero lo que sí sigue claro es que independientemente de eso, el Parlamento termina el 6 de enero, que ese era su periodo y tiene que ser sustituido. Sustituido. Y también es pero verdad, ahí es donde está la diatriba. ¿Se va a elecciones o no se va a elecciones? Que es lo que se está preguntando el ciudadano común ahorita. Aunque ahorita están más preocupados por su tema económico que por el tema político. Ya vamos a hablar del económico, pero siento que de pronto están como igual que la oposición, como que ocupémonos primero de nuestro bolsillito y de nuestra comidita y después vemos si nos ocupamos de ir a un proceso electoral en diciembre. Sí, pero yo casi te diría que es perfectamente, digamos, lógico que la población tenga en su jerarquía el problema que se le está viniendo encima. Es decir, la pandemia en Venezuela está en pleno proceso de crecimiento. Los riesgos de la población son inmensos, no solamente por la enfermedad en sí, sino por la incapacidad que tiene nuestra infraestructura sanitaria y general de atender esa pandemia. Con lo cual, el impacto incluso superior al que puede haber tenido en otros países, porque la incapacidad de atender a la población es gigante. Entonces, claro, si tú estás frente a la posibilidad de que te enfermes y no tengas
una ambulancia que te lleve para el médico, o que llegues al hospital y el hospital esté colapsado, o que te pongan no en un cuarto ni en una terapia intensiva, sino en una camilla o tirado en el piso, y que además un médico tenga que decidir a quién le pone un respirador y a quién no, y decidir a quién vive y quién no, como si fuera Dios. Es decir, por supuesto que eso, o sea, si tú estás frente a eso, ¿cómo lo culpas? De que tú le estés hablando de Maduro y de Guaidó y de las elecciones parlamentarias, y él te tire por un tubo y te diga, mira, ¿sabes qué? Me importa tres pitos lo que tú me estás hablando. O sea, a mí me importa si mi mamá se puede salvar, o si mi hijo puede ser atendido en un hospital, o si yo, yo médico, puedo llegar y además llegar a un hospital a trabajar y me puedo proteger y no morirme como un bolsa, porque tú no me estás dando nada Totalmente, totalmente. para no contaminarme. Entonces, mientras yo estoy en esa preocupación, tú pretendes que él se preocupe de las elecciones parlamentarias. Sí, claro que las elecciones parlamentarias son vitales, importantísimas para provocar los cambios en el futuro. Pero la verdad es que la mayoría de la población no confía en las elecciones parlamentarias, no confía en las instituciones que las convocan, no confía en el gobierno, no confía en la oposición, no confía en los líderes en general. Entonces, ¿qué pasa? Que su interés está completamente desviado a otra cosa y te quedas como colgado en la brocha hablando de algo que no le interesa a nadie. Has dicho tú que su interés está desviado en otra cosa. Vamos a entrar un poquito en el campo económico. No sé si tú quieres decir algo más político, pero igual una cosa se mezcla con la otra cuando conversemos. Tú has dicho en estos días que estuvimos conversando los dos, y yo te agradezco mucho que siempre que te escribo estás pendiente, y ahí sí, Elvita, claro que sí. Hablabas de que el 60% del Producto Interno Bruto estaba pulverizado. En un momento determinado nos contabas que la economía venezolana había sido la cuarta economía en Latinoamérica, pujante, importante. Y hoy nos preocupa al ciudadano, ya no nos preocupa quizás las elecciones ahorita julio, que es donde estamos hablando, agosto, sino que nos preocupa cómo hacemos. Aquí no hay productividad, todos los productos son importados, yo no tengo dólares, yo no gano en dólares, yo gano en bolívares, el bolívar no sirve para nada, se depreció. Y hablar de un 60% del Producto Interno Bruto pulverizado significa prácticamente que estamos más de la mitad paralizados totalmente en el país. Sí, es quizás el drama más importante que vive el país. No ocurrió este año. Tenemos 6 años de crisis, 6 años de recesión económica, y en esos 6 años de recesión el país pulverizó el 63% de su Producto Interno Bruto, lo que indica que Venezuela es apenas el 37% de lo que era en el año 2014 en términos de tamaño, de inversión, de capacidad productiva, de bienes, de empleos. Es decir, estamos en el piso en comparación a lo que fuimos. Y hoy Venezuela ya no se compara con los países relevantes de América Latina, de la cual era su cuarta economía, sino que se puede comparar básicamente con los países de Centroamérica o del Caribe. Yo no estoy denigrando los países de Centroamérica y del Caribe, estoy diciendo que eran países muy pequeños, que además incluso en términos de habitantes son muchísimo más pequeños que Venezuela, y la economía venezolana hoy se parece más a Panamá que a Perú, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, claro, tú lo que miras es un país empobrecido, que además enfrenta una pandemia en condiciones completamente, digamos, dramáticas, porque la pandemia llegó al país con Venezuela en terapia intensiva. O sea, tú estabas enfermo. Sí. ¿Alemania es afectado por la pandemia? Sí. ¿Estados Unidos es afectado por la pandemia? Sí. Pero es afectado como nuestros hijos, jóvenes, fuertes, sanos, buen mozo, y le da coronavirus. Bueno, esos tipos les da gripecita, 2 tosecitas, y más o menos en 2 días están... Parapetean la cosa, sí. Pero resulta que eso era Alemania, y eso es Estados Unidos, pero eso no es Venezuela. Venezuela es un viejito cucurumbé, enfermo, con inmunodeficiencia y en la clínica. Además, sin agua y sin luz. Es decir, eso es Venezuela como país en el medio de este proceso. O sea, claro, cuando tú lo miras así, el impacto sobre Venezuela de la pandemia es infinito, muchísimo más alto.
Entonces, si ya era malo lo que teníamos sin la pandemia, échale piernas tú a lo que ahora estamos viviendo cuando, por ejemplo, para darte un dato concreto, el año pasado los ingresos por petróleo fueron, apreciamos apenas 14.000 millones de dólares, cuando este país llegó a tener más de 100.000 millones de dólares de ingresos petroleros en algunos años, tuvimos 14.000. Uno decía, wow, pobre Venezuela, apenas 14.000 millones. ¿Tú sabes cuánto esperamos este año? Menos de 3.500 millones de dólares. Wow, o sea, sí. una caída superior al 60% de los ¿Y de ingresos. qué estamos viviendo entonces? Si no tenemos el principal ingreso que es el petróleo, ¿de qué vivimos? ¿Cómo hace un gobierno para mantener un país de esa manera? Buena Es como una pregunta. familia, o sea, ¿de qué vive si no tiene el ingreso? Porque el ingreso es más que el ingreso, igualito que una familia, pues. Hay dos rutas para abordar tu inquietud. La primera ruta es que en realidad este país ya no es el que tú y yo y la mayoría de la audiencia recuerda. Es decir, cuando tú hablas de Venezuela, nosotros nos quedamos pegados en un país que ya no existe. Nos quedamos pegados en un país que invertía recursos en infraestructura, que tenía grandes represas, que tenía sistemas de generación eléctrica, incluso en algunos momentos lo más importante de América Latina, cuando se empezó a producir energía en el Guri, le exportábamos energía a Brasil. Esto era un país que tenía unas inversiones brutales en educación, en salud, en telecomunicaciones. Venezuela fue de los países con la más alta tasa de penetración de Internet en toda América Latina. Ahorita es una Este pesadilla. país gastaba mucho dinero. ¿Sabes por qué? Porque costaba plata mantener la infraestructura, construir puentes, desarrollar energía, educar a nuestros Sí, hijos, sí, viajar, tener equipos, desarrollar sí. tecnología e inversión en investigación, mantener el CONICIT, el IBIC, el no sé qué, todo eso costaba dinero. Nada de eso existe hoy. Ese país no existe. Este es un país hoy primitivo, totalmente primitivo. En un país primitivo, entonces, las necesidades financieras son menores. Claro, tu calidad de vida también, la capacidad para sostener la población también, la capacidad para que nuestros hijos entiendan que es importantísimo que ellos tengan un plan de vida en Venezuela y que se quieran Sí. quedar para ser felices. Wow. Ahí se complicó. Entonces, claro, Ajá. tú me Entonces, dices, frente a todo este panorama, tú dices, es el momento político para la oposición. bueno, fíjate, si cierro la idea, lo que yo te quiero decir es que no necesitabas tanta plata como antes, porque es que el país Claro. básicamente dedica dinero casi que para que comas, para que no se te venga Sí. el mundo encima, y para que si se cae un puente, más o menos pone otro en un pedazo de hierro. Es decir, entonces, claro, la cantidad de dinero que gasta es mucho menos. Pero lo segundo es que también aparecieron otras fuentes de ingresos distintas al petróleo, como por ejemplo el contrabando, el oro legal e ilegal, las remesas que mandan los venezolanos en el exterior a sus familias, las repatriaciones de capital y las exportaciones no tradicionales que también aparecen. Por ejemplo, en el lago de Maracaibo se producen cerca de 1.200 millones de dólares en la producción de cangrejos y camarones en el lago. ¿Y qué pasa con esos cangrejos y esos camarones? ¿A dónde Bueno, van? que por fin hubo gente que empezó a producirlo y se dio cuenta Y a que se pueden exportarlos. exportar y se están exportando. Entonces, bueno, hay algo que va sustituyendo un pedacito de esos ingresos, pero en un país más chiquito y más pobre. Ahora, uno podría decir con eso que en el medio de la pandemia y en la contracción brutal de la economía, ese es el momento perfecto para una oposición que le quiere mostrar al pueblo que el gobierno no sirve para nada, que el gobierno es incapaz de garantizar su calidad de vida, que el modelo pero eso no se está demostrando. ¿Por qué? es un modelo malo. Pero ¿qué ocurrió? Lo que termina ocurriendo es que la oposición tampoco consiguió la forma como conectarse con las masas y convencerla de un mecanismo, digamos, de acción, no de deseo, porque el deseo está clarito.
83% de los venezolanos quieren a Maduro fuera del poder. Eso no hay duda. Y por lo tanto, esto es un país claramente opositor. Ahora, ¿qué pasa? Que tú, en febrero del año pasado, tenías a 63% de los venezolanos que creían que el nuevo gobierno de Juan Guaidó, la Asamblea Nacional, la institucionalidad opositora más la comunidad internacional, iban a sacar a Maduro en los próximos 3 meses. O sea, más de 2 de cada 3 venezolanos confiaban de que eso iba a ocurrir. Y mientras él estaba confiando, ¿qué le dijo a la oposición? Le dijo, tranquilo, pana, que esto está listo. Aquí mi promesa es que en breve vamos a cesar la usurpación, provocar un gobierno de transición y convocar unas elecciones libres. Bueno, eso fue febrero, eso fue marzo, eso fue abril, eso fue mayo, eso fue junio, eso fue noviembre, eso fue diciembre. Y en marzo, antes de la pandemia, ya se había complicado, ¿qué? La credibilidad. Y no, que yo no estoy culpando a la oposición, porque la oposición también, digamos, enfrenta un monstruo de 1000 cabezas, una revolución que tiene 21 años, sí, que controla la plata, las armas, que tiene aliados. Cuando te el dicen, poder, toda la comunidad internacional está con la oposición, así, y China está con la oposición. Y tú sabes que China es la segunda potencia del mundo y probablemente la primera en breve. Y Rusia también lo ayuda, y Turquía, que tiene real, y los indios y los pakistaníes votan con Venezuela en las Naciones Unidas, y los árabes tienen relaciones importantes con el gobierno de Maduro. Esa no es comunidad internacional, claro que es. Entonces no es que toda la comunidad internacional está en el proceso. Sí, o sea, lo que tú estás diciendo es que tenemos que ser realistas, poner los pies sobre la tierra. Yo creo que el ciudadano lo pone. Pero ¿qué pasa con los partidos políticos que no? Yo no estoy seguro si los ciudadanos lo ponen. Yo creo que es una combinación. La oposición institucional, claro, se mete. No le quiero criticar porque al final no, estoy de acuerdo. Yo tampoco, porque yo quisiera que fuera clarito el panorama de la oposición, es lo que yo quisiera. En un país democrático debe ser así. Critico acciones concretas de la oposición que son errores, como critico los errores de mis hijos, de mi esposa y míos, que también los reconozco. Es decir, y critico la oposición. Lo que quiero es no confundir la crítica con la raíz del problema. Es decir, la raíz del problema en Venezuela no es la oposición, es el gobierno. Es una revolución con un gobierno primitivo que destruyó la capacidad productiva, la confianza, la moneda, que ha pulverizado el desarrollo de este país. Ese es el responsable. Ahora, ¿pudo la oposición producir el cambio? No. Porque además se vio como envuelta en un circuito perverso político. ¿Y el circuito perverso político cuál es? Que los políticos, digamos, si yo te quiero enamorar para que tú trabajes conmigo, ¿qué te digo? Mira, ven a trabajar conmigo, hacer sacrificios conmigo, pero yo estoy fuñido. No, págame mi platica. Yo estoy fuñido. Mira, no te puedo pagar, no, el proyecto del que te estoy planteando no me lo van a financiar, nadie va a publicar eso nunca. O sea, si yo quiero que tú trabajes conmigo, yo te voy a decir que tengo un proyecto espectacular, que vamos juntos, que está listo, te emociono para que tú participes. ¿Qué pasa después de 6 meses si la cosa no funciona? Que empieza a decirme, ¿qué pasa aquí? Y al año ya no me quiere. Es decir, el año me va a decir, tú lo que eres un mentiroso, un embutero. Y bueno, me voy para el otro lado a ver si me funciona más. Bueno, a lo mejor ni siquiera te vas para el otro lado porque también lo rechazas y sabes que es el culpable. Y el hecho de que la oposición no haya logrado resolver el problema no te volteó a chavista. Pero lo que sí pasa es que tú abandonas la lucha. O huyes. Pero además te sientes que no tienes por dónde entrarle a la lucha, pues, o sea, seguir luchando. Abandonas, pero el liderazgo no está. O por lo menos no se siente. Y ojo, yo soy, todo el mundo lo sabe, yo soy afecta a la oposición, a mí me gusta hacer oposición, de hecho, pues, me gustaría tener un proyecto que uno diga, cónchale, qué chévere, soy oposición y voy por ese camino, abiertamente, eso no lo oculto yo, pero yo creo que como todos los ciudadanos, que ¿para dónde va esto? Todo el mundo dice, pero ya, y entonces, no sé,
Entonces, no sé, porque aquí, ¿qué vocero político? Ok, oye, mira, el poder, la bota, la han puesto duramente contra los tres principales políticos del país. Pero ¿por qué no han reaccionado? ¿Por qué no están ahí en esa lucha? No es el momento. ¿Qué pasa con, No, con eso? yo creo que están en la lucha, lo que pasa es que en verdad es una lucha muy desigual. El Sí, gobierno buenísimo que lo diga. Sí, sí, es cierto. Uno tiene que controla las reflexionar armas, así. controla las armas, controla el país, controla el territorio. Entonces tú haces política y ahorita hacer política en Venezuela es más peligroso no sé, que un horno, digamos, De gas, que lo sí, dejas servir en tu casa. Sí, claro, sí. Sí. uno quiere la solución del problema y exige de su liderazgo la solución del problema. Pero bueno, No ha son sido procesos fácil para ellos. que requieren mucho Pero tiempo. ya para concluir, Luis, me gustaría, es verdad, debemos reconocer que ellos han dado su lucha y que no ha sido nada fácil para la oposición, quizás con sus aciertos, como dices tú, y sus errores, y ahí es donde está el trabajo que ellos deberían estar haciendo ahorita, no me consta, pero ojalá sea así, que es corregir esos errores y remar todo el mundo hacia el mismo lado. Me quedan solo 4 minutos, pero me gustaría no cerrar con tantas cosas negativas y que me digas si hay algo positivo que tú puedas destacar como director de data análisis con esa encuesta que sin duda alguna en medio de una pandemia han tenido que hacer de una u otra manera, las mediciones. ¿Qué queda? ¿Qué podemos pensar de esperanza teniendo un país que tiene ganas de seguir adelante, de luchar frente a cualquier cosa? Yo creo que una vez que la pandemia pasa, la gente aprende mucho. Es decir, aprendes de las crisis igual que aprendes del Sí, confinamiento, aprendes. sí. Y yo creo que una de las cosas que aprendimos es que tenemos que remar, que no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir. Porque la vida tiene un tiempo finito. Y lamentablemente, si nosotros nos quedamos toda nuestra vida lamentándonos y esperando un día siguiente que nunca viene, sin hacer las cosas que hay que hacer para vivir, vamos a perder la vida. Yo creo que nosotros vamos a vivir. Y quizás la propia crisis nos abre unas oportunidades. Por ejemplo, Venezuela hoy se está abriendo incluso con Maduro, se está abriendo en términos económicos, porque el gobierno perdió su capacidad de control. Y una parte muy importante de la actividad económica de Venezuela, incluso con el gobierno que hay, va a terminar siendo privada, porque el gobierno depende del sector privado ahora para poder importar mercancías porque no está sancionado, que puede operar, que puede prestar servicios. Hoy el gobierno se dio cuenta que va a tener que privatizar, por ejemplo, los sistemas de distribución de gasolina, pero también los temas eléctricos, pero también el agua. Y a lo mejor en la primera de cambio, a lo mejor se lo entrega a puros panas y amigos de él. Pero los clusters, los grupos, alrededor digamos, de la actividad que se genera en el país. Es otra vez el venezolano común que va a empezar a tener otra vez oportunidades de producir cosas, de subsistir económicamente. Yo soy optimista en términos de que los venezolanos se van a... Sí, al principio es malo acostumbrarse a vivir en la selva, pero después no necesariamente es tan malo cuando tú aprendes, oye, a diferenciar las culebras, cuáles pican, cuáles no pican, cuáles son venenosas y cuáles no. A dónde le tiras un racimo de cambura a los monos para que no te molesten. Y dónde está el GPS que identifica dónde están los tigres y los leones para no ir para allá. Y luego, cómo tus chamos aprenden rápidamente a que hay nuevos negocios en esa selva, incluso válidos, como por ejemplo organizar una fiesta en el río o importar unos repelentes para que no te eche chikungunya y cómo otro empieza a producir ropa, a lo mejor son guayucos, pero produce algo que va a empezar a De acuerdo. reconstruir Bueno, y eso somos los venezolanos en general. O sea, tú yo creo que lo ahí, ves con el emprendimiento, con el delivery, que no lo habíamos descubierto, ahora todo el mundo con su delivery en su casa, con su moto. O sea, esos somos los venezolanos, lo que tú estás describiendo. En medio de la selva empiezas a construir tus propios nichos de trabajo, de productividad, de tranquilidad, de paz, de amor. O sea, increíble. Así es. Así es. Qué bueno, Luis, qué bueno que hayamos podido conversar y que hayamos podido dar varias visiones, las cosas malas que están pasando, que sabemos todos que las estamos viviendo en este momento, y bueno, esa fe y esa esperanza que tenemos todos puestos en una Venezuela posible, que sí vamos a lograr reconstruir muy pronto. Quizás no será ahorita, pero tenemos que hacer ese trabajo de remar, de hacer el trabajito, porque no es cómodamente en tu casa empantuflado que se resuelven los problemas.
sino cada uno poniendo su granito de arena. Y no esperar tampoco, porque oye, uno a veces es crítico, y creo que hoy también lo fui con la oposición, de que el liderazgo político sea el único que te resuelva tu problema. Y creo que además el Estado pues está en la obligación de darte todo lo que tú necesitas para tener calidad de vida, y eso no lo estamos teniendo en este momento. Gracias, Luis. Un placer Gracias a ti, haberte tenido. un Un placer. beso grande. Un beso grande y muchísimas gracias. Cariño a tu familia, a tu chamo. Un beso. Gracias. Luis Vicente León, director de Data Analysis, fue nuestro invitado el día de hoy aquí en Alba Cecilia en directo a través de BPI TV. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros conectados. Volvemos muy pronto vía web en estas cápsulas que sin duda alguna ustedes están esperando todo el tiempo que sea posible. Nosotros vamos a estar allí en pantalla. Gracias en nombre de todo este maravilloso equipo de BPI TV. Hasta pronto.